aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy gira en torno a un concepto que seguramente se nos escapa el profundo significado que tiene, el concepto de autoridad. Nosotros no distinguimos normalmente entre autoridad y poder, y sin embargo son dos conceptos diferentes. La autoridad hace referencia al ámbito moral. Esta persona tiene autoridad, es decir, esta persona lo que dice, lo dice con razón, lo dice con argumentos, lo dice con veracidad, tiene autoridad lo que dice. El poder, en cambio, es la capacidad de tomar decisiones y de que esas decisiones se ejecuten. Se puede tener poder y no tener autoridad. Por ejemplo, los dictadores tienen el poder, pero no tienen autoridad. No tienen autoridad moral. A lo que hace referencia el Evangelio es a la autoridad moral que tiene Jesucristo. Pero además con un matiz muy importante. La autoridad, en aquel momento en Israel, la tenían sobre todo los sacerdotes del templo. La autoridad era el elemento religioso. Y digo en aquel momento porque, como sabéis, Israel era una provincia del Imperio Romano. Es decir, el poder lo tenía Roma, el poder lo tenía el gobernador, Poncio Pilato. La autoridad la tenían los sacerdotes del templo. Ahí estaba bien clara la diferencia entre autoridad y poder. Estos sacerdotes del templo, aparte de que eran del grupo de los saduceos, estaban vendidos a los romanos, en fin, pero aunque hubieran sido santos, estos sacerdotes del templo hacían siempre referencia a una autoridad anterior. La autoridad que ellos llamaban, que llamamos nosotros también, de la ley y los profetas, especialmente la ley Moisés. Era la fuente de la autoridad. Había habido un legislador en Israel, Moisés, aunque el origen de Israel era más antiguo con Abraham, había habido un gran legislador que era Moisés. Había habido después otro tipo de legislación, como por ejemplo la legislación que venía de los reyes David, Salomón, pero el gran legislador moral era Moisés. Cuando Jesús empieza a cambiar, a modificar, a purificar las leyes que venían de Moisés, está enfrentándose con la gran autoridad moral del pueblo de Israel, no con el poder. Esto es muy interesante, porque el Señor no desafió nunca el poder romano, no fue nunca un revolucionario, que es lo que creían ellos que iba a ser el Mesías. Él dejó el poder no porque bendijera ese poder, sino porque no le interesaba. Lo que le interesaba era ir al corazón, a lo esencial, a la fuente de todo, la autoridad moral. Él fue un reformador moral porque fue un reformador dogmático, es decir, porque presenta de una forma plena el rostro de Dios. Y de ahí se deduce una nueva moral. Conclusión, estamos ante un gesto de la divinidad de Jesús. Solo una autoridad moral superior puede modificar los preceptos dados por otra autoridad moral. Solamente Dios podía modificar los preceptos de Moisés. Solamente Dios. Por tanto, cuando en el Evangelio aparece esta frase, que la leemos y no nos damos cuenta, tiene un profundo significado. Estaban sorprendidos porque hablaba con autoridad, no porque hablaba con poder, sino porque hablaba con autoridad. Es decir, él tenía la autoridad para corregir a Moisés, porque él era Dios,
Moisés era un enviado de Dios, recibe las tablas de la ley de parte de Dios en aquella manifestación extraordinaria en el monte Sinaí. Pero Moisés nunca se presentó como Dios, nunca se presentó como un hijo de Dios, era un enviado, era un profeta, era un Mesías de aquel momento, era un enviado de Dios, un representante de Dios. Cuando llega el Hijo de Dios, el Dios verdadero, tiene la autoridad para corregir lo que aquel había dicho, en aquellas cosas sobre todo en que le habían entendido de una forma parcial, equivocada incluso, por ejemplo, el ámbito de la mujer, el ámbito de la observancia de la ley, corrige porque está por encima. Por lo tanto, al decir el Evangelio que se quedaban sorprendidos porque hablaba con autoridad, están diciendo que se quedaban sorprendidos porque corregía a Moisés y eso era una manifestación de la divinidad de Jesucristo. Cristo es Dios. No lo olvidemos nunca. Cristo es Dios. Es hombre verdadero, pero Cristo es Dios. ¿Y porque es Dios? Nadie le puede corregir a Él. No hay ninguna autoridad que pueda decir: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Eso solo lo pudo decir Jesús, y lo dijo de Moisés: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Eso solo lo pudo decir Jesús, porque Jesús es Dios. Y como nadie más que Dios es Dios, nadie puede corregir a Dios. Esto es lo que aprendieron aquellos y es lo que tenemos que recordar nosotros. De pie, por favor.